we're going to record this class for our classmates and in case you need to repeat and watch it again, okay? But we're going to speak in Spanish. Lo bueno es que vamos a estar hablando en español, como les prometí. Arrancamos con oraciones de rutina, de ideas generales, cosas que cuentan de uno. Bien, cuando vamos a estar hablando de cosas que hacemos con cierta frecuencia, con cierta rutina o de ideas generales, for example, me gusta el chocolate, ¿no? Que no es una rutina, pero que al mismo tiempo es algo general. Nosotros sabemos que para construir estas oraciones necesitamos una persona, un verbo y el resto de la info, ¿no? Si vamos a hacerlo tipo fórmula, si lo hiciésemos tipo fórmula sería así, all right? Persona, el verbo y el resto de la info que me cuenta. A veces hay, a veces no hay resto de info. ¿Cómo se traduciría esto en un ejemplo? Let's say, como dije recién, I like chocolate. Chocolate. Very good. I like chocolate. Tengo persona, verbo y la info. En el caso que quiera decir esto, pero de manera negativa, porque lo necesito negar, porque a mí no me gusta el chocolate, I am going to say I don't like. fair person. Necesito un auxiliar antes del verbo, ¿ok? Que ese auxiliar me va a ayudar a decir que no. Y ese que dijo Marce, I don't like chocolate. ¿Ok? Siempre que esté hablando de, dentro de las rutinas o ideas generales, el auxiliar que me va a ayudar a decir que no, no va a ser un no ni un not, va a ser don't. I don't like chocolate. ¿Ok? Esto pertenece a lo que se llama simple present, bien, que es el tiempo verbal que habla justamente de esto, de las rutinas, de las ideas en general, y donde me ayudo con el don't para cierto grupo de personas a la hora de decir que no. También puedo estar hablando de otras personas, puedo estar hablando de you, we, they, she, he, it. Para todos voy a utilizar la misma fórmula. En el caso que esté hablando de she, he o it, sé que hay una pequeña excepción, porque para she, he o it, cuando esté hablando en afirmativo, yo sé que voy a tener que agregarle una S a mi oración. Por ejemplo, si la oración que quiero decir es a ella le gusta el chocolate, she likes chocolate. Cada vez que hablemos de oraciones de rutina que pertenezcan a she, he o it, sé que al verbo voy a tener que hacerle un pequeño ajuste, una pequeña transformación. Es esa S, que a veces puede ser una ES, dependiendo del verbo. Nosotros ya vimos la regla, después la podemos repasar, pero esto es para refrescar la memoria, ¿bien? Recordar eso, que tengo que hacer este ajustecito. En el caso que quiera hablar, lo mismo, de she, he, it, pero quiero estar refiriéndome de manera negativa, voy a necesitar el auxiliar porque la fórmula me lo pide, pero, ay, lo puse en grande, perdón, pero, sorry, voy a necesitar ese auxiliar de manera negativa que me va a ayudar a decir que no, pero en el caso de she, he, it, en vez de ser don't, va a ser does. En negativo, doesn't. Exacto. She doesn't like chocolate. Bien, cuando hablo en negativo, ya no utilizo la S que había utilizado antes porque ya el doesn't se está haciendo cargo de esa S. Bien. She doesn't like chocolate. Ya en el doesn't tengo la S que había utilizado antes para el likes. Entonces, no la repito. ¿Bien? ¿Hasta aquí se entiende? ¿Recuerdan? Yes. Yes, right? Right. Very good. Excellent. Tenemos esto hasta acá.
Puede ser que yo esté hablando de cualquier acción que hable, voy a estar utilizando do and does. Don't o doesn't. De cualquier acción que esté hablando, voy a utilizar o no la S, dependiendo de quién esté hablando. Si de she, he, o de I, you, we, and they. Pero tengan en cuenta que si voy a estar hablando del verbo ser o estar, ¿qué voy a tener que utilizar en vez del verbo? Hay algunos los muteé, pero fue sin querer, chicos. ¿Qué voy a tener que utilizar en vez de do and does? Si quiero hablar del verbo to be. Open your microphone, Cora. Ahí estás. Estás preguntando en afirmativo. En afirmativo, sí. You are. Are, por ejemplo, me gusta. Bueno, am, are. O is, ¿verdad? Depende de qué persona se esté hablando. Yo sé que voy a utilizar am, are o is para decir yo soy o yo estoy, tú eres o tú estás, ella es o ella está. Bien, hasta acá lo recuerdan. Edgar, lo tenés, te sirve, ya lo sabés. Contame. No se escucha. Oh, your microphone. Sí, me refresca la memoria. Me acuerdo Perfecto. que lo estudié, pero me refresca la memoria. Bien, buenísimo. That's the idea. Entonces, le voy a pedir a Cora si me das un ejemplo con I am. Yes. I am. I am cook. De torta era. Yo no. soy. Vos acá me estás diciendo yo soy o yo estoy. Soy. Ah, no, claro, no. Tengo que ser I am, sorry. I am intelligent. Ok, very good. I am intelligent. Si quisieses decirlo que no soy inteligente, ¿cómo lo dirías? I am not. I am not. Agrego el negativo. Intelligent. I am not intelligent. All right. ¿Y si fuese una pregunta? Am I intelligent? Very good. ¿Se entiende? Acá tenemos un modelo de afirmativo, negativo y pregunta con el verbo to be para I am. Si yo quiero hablar sobre you, we, they, las oraciones que haga van a tener que decir, sorry, vamos a mover esto un poquito, van a tener que utilizar otra cosa, are o is. ¿Bien? Elena, can you give me an example with are, please? Yes. You are talkative. Tú eres charleta, you're talkative, very good. Y si no lo fuese, You aren't. you aren't talkative, very good. Y si fuese una pregunta, Are eres you una pregunta. talkative? Very good. Are you talkative? ¿Sos una persona de mucho hablar? ¿Charleta? Very No como good. charleta, pero fue lo primero que se me vino a la Very good. It's perfect. Intelligent, talkative, me gusta. Marce, talkative. Talkative. Dije talkative. No, talkative. Marge, can you give me an example with is, please? Yes. But, if possible, in a place, que esté en un lugar. Okay. ¿En qué? En No un escuché. lugar, in a place. She Yes. is sitting on the chair. Ok. O sit. No sé si se utiliza bien el verbo sit o sitting. En realidad es sitting. Very good. Ok. Vamos a entonces poner le así digo, directamente. She's on the chair. Ella está en la silla. Directamente, Ok. vamos a ponerlo así, por ahora. She isn't on the chair.
All right. Is G on the chair? G, no. Shh, silencio. She. Es. She. Is she. Is she on the chair? Very good. Bien, acá tenemos un ejemplo de cada uno, ¿ok? De los, del verbo to be según la persona, ¿no? Según la persona, y también tengo un ejemplo en afirmativo, en negativo y en pregunta, que no es poco. ¿Ok? Afirmativo, negativo y pregunta. Question, negative form, and interrogative form. ¿Ok? Sirve para refrescar la memoria, para afianzar, para ver lo que nos acordamos, lo que se nos ocurre. Very good. That's the idea. ¿Qué más? Bien, volvemos con el do or does, pero esta vez vamos a ver palabras de preguntas. Cuando hablamos de do or does, estamos hablando de acciones, ¿bien? Pero que a veces, si yo pregunto con do o con does, la respuesta va a ser sí o no. ¿No? Si yo te pregunto, do you work? Ahí está, nada más. Do you work? Si yo pregunto esto, do you work? ¿Tu respuesta qué va a ser? Yes, I do. Yes, Yes, I no. Nada más, ¿verdad? Una respuesta cortita. Yes, I do. No, I don't. Y se terminó ahí. ¿Por qué? No me estás preguntando más que esto. Yes, I do. No, I don't. Bien. En cambio, esas son las posibilidades de respuesta cuando hago una pregunta que empieza con do o con does. Son respuestas cortitas las que puedo decirte. En cambio, si yo tengo una pregunta con WH al principio, a pesar de tener la misma pregunta, fíjate, no sé, do you work? Si yo adelante de do you work agrego una palabra pregunta de WH, por ejemplo, where, ¿dónde? Where do you work? Ya automáticamente estoy pidiéndote información. O si en vez de preguntarte where, quiero preguntarte when, ¿cuándo? When do you work? O si no entiendo por qué, why do you work? ¿Ok? Ya agregando una palabra de WH question, ya agregando una de estas palabritas delante, estoy automáticamente pidiéndote más información. Ahora no me interesa, me dices yes or no. Ahora me vas a tener que decir dónde, o a qué hora, o por qué, o con quién, o lo que quieras preguntar adelante. ¿Ok? Podría ser what time do you work? Yes. What time do you work? What time do you work? Claro que sí. Y por ahí el when nos sirve para decir cuándo. Oh, from Monday to Friday. What time? From 7 to 7. ¿Qué sé yo? No sé cómo son los horarios. Ok. From 8 to 4, I guess. Ok. Entonces, yo cuando agrego adelante una palabra de pregunta, estoy automáticamente pidiéndote más info. Y para esto voy a tener que mirar cuál es esa palabra para saber qué responderte, porque son todas distintas. ¿Ok? Refresquemos la memoria. ¿Qué palabras de pregunta se acuerdan? ¿Cuáles son las palabras de pregunta que conocemos que existen? Además de las que ya dijiste, what. Ah, no, what ya está. When, why, where. Question words. Palabras de pregunta. Question words. Oh. Bien. Tenemos what, que ya lo pusimos. When, where. Ahí me agregaron who. How many? How, que es cómo. How many o how much, que los dos significan cuánto.
how many, how much, ambos significan cuánto. Ahora te digo la diferencia entre uno y el otro. Oh, Why? sorry, but do you see que la regla era cuando empezaba con WH. WH? Y Yes, ahí tenemos HOW. yes, pero están dentro de la misma familia. Salieron Ah, un poquito vale. diferentes. Ah. Lo mismo, pero mezcladito. En general son todas preguntas con WH. En este caso, bueno, how cambia, pero entra dentro de la familia, que es qué, dónde, cuándo, quién, cómo, por qué, cuánto, how old. Hay una que a veces aparece, pero no sé dónde usarla, que es which. Which. Which significa cuál. Cuando hablamos, porque el what generalmente habla de qué. Bien. Y lo usamos por momentos para decir, por ejemplo, cuál es tu nombre, ¿no? Pero en realidad, what significa qué. Por ejemplo, what is your favorite food? What is your favorite color? What is your name? Ahí, si lo traducimos al español, no funciona como un cuál, pero significa qué. Cuando uso el which, las opciones se empiezan a limitar, ¿bien? De respuesta. Se utiliza tanto con cosas como con personas. Por ejemplo, which jacket should I buy? Should es debería. Which jacket should I buy? ¿Qué chaqueta debería comprar? ¿O cuál? O sea, which one? ¿Cuál? Claro, which es como algo más preciso, va Claro, specific. a lo preciso. ¿Cuál? ¿Ok? Which would you like? Red or white wine? ¿Ok? El which es como más específico. Está muy finita el parecido, ¿no? En la traducción. Pero cuando preguntamos what, es que hay un montón de posibles respuestas. Cuando preguntamos which, las respuestas son más limitadas, más específicas. ¿Ok? ¿Cuál? ¿Este o este? Por así decirlo. No siempre son dos opciones, pero es más específico. ¿Ok? Which restaurant do you visit normally? ¿Ok? Porque te pregunto cuál normalmente estás visitando. ¿Ok? Si hablo de what restaurant do you like? Se abre un poco por ahí más la posibilidad de respuesta. ¿Ok? Ya las vamos a ir trabajando igualmente. Pero está bueno que aparezcan y que las conozcamos. Yes, March. No es tan... Clara. O por ahí no presté bien atención, pero no sé bien cuándo utilizar el what y entonces cuándo utilizar el which. What se utiliza generalmente cuando tengo muchas posibilidades de respuestas. Por ejemplo, what's your name? Puf, infinidad de respuestas. Right? What's your favorite color? Uf, 10, 12 colors. Ahora, which do you prefer? Red or black? Ok. ¿Cuál preferís? You have two options now. This or this, for example. Now I understand. Excellent. Very good. Bien, bien, bien. Bueno, estas son palabras de preguntas, como les decía. Tenemos, sabemos todas el significado de todo, ¿no? ¿Me ayudan a escribirlo? Tenemos what, que significa ¿qué? ¿Qué o cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Where? No, para, vamos de nuevo. No, nos apuremos. ¿Cuándo? When es cuándo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Very good. Ah, guay, ¿por qué? How. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No. How solito es cómo. How are you? How are you today? Acá sí. How many, ¿cuánto? How many es cuánto.
voy a ponerte contable. Y how much es también cuánto, pero incontable. Contable. O sea, ¿te acuerdas que yo te había hablado de, por ejemplo, agua? ¿Cuánta agua tomás? ¿No? Una agua, 2 aguas, 3 aguas. No, yo tengo que preguntar, ¿cuánta agua tomas? No puedo contabilizar. Entonces te voy a preguntar, how much water do you drink? Ahora, si te quiero preguntar cuántos autos tenés, 1, 2, 3, 4, 10, no importa, pero se pueden contar. How many cars do you have? ¿Ok? Uso la pregunta según sobre lo que estoy preguntando. Ujú. Si lo que te pregunto es, quiero saber cuánto de algo que puedo contar, how many. Piénsenlo siempre que hay cosas que nosotros contamos, decimos un agua, una leche, un pan, pero en realidad no son contables, ¿sí? Porque ¿cuánto es una leche? Es un sachet de leche en todo caso, ¿no? Un cartón de leche o lo que sea. Si lo contabilizamos, si lo que pregunten, fíjense bien si lo contabilizamos o no, ¿ok? Y which, como dijimos recién, es cuál. ¿Dudas hasta aquí? No. No. Esto nos sirve para refrescar la memoria, ¿bien? De todo lo que venimos trabajando, de lo que fuimos conociendo. Voy a sacar captura de esto, así lo subimos al Classroom. A Ok. moment. Yes. Pueden copiarlo, obviamente, si les sirve para tenerlo bien a mano refrescado, porque ahora Sorry, vamos Mayra. Yes, tell me. Las cámaras que tenés a la derecha, ¿no lo podés poner a la izquierda? Porque a mí me tapa todo. Vos las tenés que mover. Movela que se te pone un cosito negro arriba, de ahí con el mouse, movelo. Puedes deslizar. A ver. Ah, Lo puedes mover hacia abajo, hacia los costados. Puedes achicarlas, O ¿viste que tienes arriba, si una no. opción de ventanitas? sí. ¿Lo encontraste? A ver, sí, encontré lo que no puedo. Ahí está, perfecto. Yes, excellent. Yes. Very good. How much? ¿Ves? Yo había anotado mal. Ahí está, que no habías visto. How much es para lo incontable, o sea, lo que... Arroz. ¿Cuánto arroz comiste? ¿No? How much rice do you eat? Claro, contando los granitos. Ahora, si te pregunto cuántos platos de arroz, bueno, How many? how many, pero porque dije cuántos platos. O sea, tengo la unidad medidora. ¿Ok? Yes. Very good. So, we have all these question words. Tenemos todas estas palabras de pregunta. En el ejercicio que vamos a hacer ahora, que donde nos vamos a quemar un poco las pestañas, me parece, pero no es nada difícil, pero sí vamos a tener que pensarlo, prestarle atención, vamos a ver ya te digo, te lo quiero explicar bien, y también me está tapando a mí la ventanita. Vamos a ver respuestas y vos vas a tener que hacer las preguntas. Lo bueno es que la palabra de pregunta ya está dada en este ejercicio, en este primer ejercicio. Entonces, vos lo que vas a tener que hacer es acomodar, dentro de la respuesta ya tenés ayuda para saber qué es lo que preguntaste. Tenés que saber acomodar para poder formular bien esa pregunta. ¿Ok? Okay. ¿Comparto pantalla o están copiando todavía? No. No, no. ¿No? Yes. All right. But I Finish. don't copy. I don't copy because in classroom. Record. Yes, it's Yes. always. Sí, va a estar en Classroom. Igualmente siempre sirve anotar porque nos ayuda a memorizar más. Mira que es como grabar. Now I prefer play attention for you. All right. Edgar, ¿qué ibas a decir? Take a photograph. Yes, yes. I have this and I upload to Classroom. Así que verlo van a tener igual. No se preocupen. Pero a mí me parece siempre que está bueno. Uno cuando
Cuando escribe, duplica la posibilidad de grabar en el cerebro Ujú. el material, el contenido. Bien, entonces acá tenemos un ejemplito bien sencillo. Tenemos por un lado un cuadrito que nos muestra las personas y el verbo cómo se escribe. Como hablamos hoy, siempre que hablemos de she, he o it, sabemos que van a tener una S o ES en este caso. Y son ejemplos que dicen yo estudio inglés, tú estudias inglés, él estudia inglés, ella estudia inglés. Cada persona conjugada, ¿ok? Por otro lado, tenemos un cuadrito donde nos muestra cómo convertir una pregunta, esto en una pregunta de WH. Lo mismo que hicimos hoy. Adelante le pongo esta palabrita con WH. Where, when, which, how many, depende de lo que estemos preguntando. ¿Ok? Very good. Ok. Fíjense que acá tenemos una aclaración, una nota que está buena verla. ¿Viste? Porque nosotros sabemos, listo, le agrego la WH, la pregunta, delante de la oración y listo, ¿no? Ya armé una pregunta. Pero fíjate esta nota que dice, Who studies English? ¿Podés leer qué dice esta nota, Cora? Nunca preguntes Who. por who study English. Exacto. Nunca, no está correcto decir who study English. Porque como no sabemos quién, la manera correcta es decir who studies English. ¿Ok? Estaría como sería una pregunta mal conjugada, mal escrita. Who study. Tenemos que hacerla como si hablamos de otro. ¿Quién estudia? Es el otro. She, he, it. All right? Oh, repeat. Sorry. Repeat. The correct question is who is studying English, Who studies but not who English. studies, but not never, but not who study English. Claro, study o cualquier verbo, ¿no? Como que no lo hables como en primer persona, Okay. que lo hables en Ok. tercera persona. La pregunta la tenés que hacer siempre en tercera persona, ¿sí? Eso es lo que nos Yes. aclara. Ok, y acá tenemos un ejemplito de lo que van a hacer ustedes ahora. Tenemos number one, te voy a pedir, Edgar, can you read number one? Tenemos acá la respuesta y después nosotros vamos a formular las preguntas. Ah, ¿Se entiende? Open your microphone, Edgar. Can you open your microphone? ¿Puedo hacer una pregunta mientras? Yes. Después que ponemos el adverbio ese de pregunta, where, what, siempre a continuación va does o do O do. Exactamente. y después la persona.